Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando acá en Sonexión, conectados por la música, en este primer programa acá desde la terraza de Sala Voz. Vamos a estar disfrutando y conversando sobre un tema que nos apasiona, la música en general en todas sus formas, en todas sus expresiones, pero hoy día puntualmente vamos a hablar sobre los Beatles, tremenda banda inglesa, británica. Y qué mejor que me acompañen dos expertos en la materia. Sir Paul McCartney, Paul Lacarne, Juan Pablo Tapia y don Seba Chilin. Acá me acompañan dos amigos de muchos años. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias. Tenemos acá un banquete de música para hablar de los Beatles. Y primero partir de la importancia de los Beatles en el mundo, en la cultura. No sé qué me pueden decir ustedes de lo que ha sido para ustedes los Beatles en su vida o lo que ustedes sienten que los Beatles ha sido para la música en general. ¿Parto yo? Adelante, dejo abierto el micrófono. Difícil pregunta porque al final es como tan amplia y creo que para mí es como todo, porque es como la música que escuché desde que nací, con mi papá, son recuerdos con mi viejo, con mi familia, tiene que ver con el inicio mío en la música, tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que vemos, lo que conocemos hoy en día, con lo que tiene que ver con la industria musical, pues. Claro. Y también audiovisual, o sea, los videoclips y todo, que lo inventaron los Beatles. Al final creo que está en todos lados, en la moda también. Los cortepelo igual. Cortepelo, sí. Al final es como que impactaron en todo. Así que así como que podría ser la introducción. Claro. Don Sebastián, ¿Qué puedo decir yo después de eso? Sí, bueno, para mí en lo personal, bueno, yo soy en ese sentido, van a disculpar por el símil que voy a hacer, el paralelismo que voy a hacer, pero comparado de repente con el fútbol, está Pelé, ¿cierto? Que está entre los mejores de la historia y indudablemente tiene un legado dentro del deporte, ¿cierto? Y en este caso creo que los Beatles son como Pelé, en el fondo son los primeros en hacer muchas cosas y dejan un poco el camino para que todas las personas que vinieron después en el mundo de la música en general, transversal a todos los géneros se podría decir, en términos no solamente musicales sino que también culturales, tomar esa antorcha, digamos, y ese legado y seguir y llevar todavía hasta el día de hoy aplicando todo eso, esas cosas que fueron o que vimos primeramente con los Beatles. Claro. Lo que a mí me llama mucho la atención es que en un periodo generalmente del 62 al 70, ellos, o sea, en 8 años hicieron prácticamente todo, porque está también la etapa, ¿cierto?, de cuando ellos se van a Hamburgo, siendo muy, muy niños, pero ya cuando graban el primer disco hasta que termina, no es tanto tiempo en años. O sea, imagínate, nosotros hablamos de bandas, no sé, como Pegote o Emana, no sé, que vamos a cumplir 20 años, pues imagínate ellos en 8 años, que en realidad es un tiempo súper corto para haber hecho tantas canciones y haber pasado por tantos estilos musicales también, pues. Sí, pues igual eran otros tiempos, funcionaba distinto el mundo, creo que había obviamente quizás menos competencia en cuanto a la visualización de las bandas, porque hay que entender que en ese tiempo, por ejemplo, estaban los grandes sellos, por lo tanto era como que te escogía un sello y ese sello te elevaba y te hacía campaña de marketing, muchas lucas, muchos millones, por lo tanto era, pienso yo, muy personal, pero quizás era más fácil como llamar la atención porque tenía ahí mucha maquinaria detrás. Claro. Versus ahora que cada una hora no sé cuántas canciones se subirán de las bandas, como no sé, millones de canciones en todo el mundo por hora. Entonces, claro, es mucho más difícil como destacar dentro de esa masa. Está como todo pulverizada la música. Antes creo que no, que era distinto. Claro, y aparte que hubo toda una estrategia detrás. O sea, por un lado tenía ya a Brian Epstein, que era el manager, que era un tipo que los vio en el Cover Club y dijo, ya, aquí voy a agarrar de estos cabros, vamos a que firmen un contrato discográfico. Y por otro lado, después ya tenía la figura de George Martin, que prácticamente era el quinto Beatle, que le ayudó a hacer todas estas cosas también. Y dicen las malas lenguas que la primera tira de discos las compró el mismo Brian Epstein. Ahí hay como un mito urbano, no sé si. Sí, porque sacó los primeros discos y los compró él mismo y dijo, hoy están agotados, como que ahí empezó como la gente a... Claro, para poder, oye, se pasaron estos cabros. Para poder venderlos en Estados Unidos, para decir, no, aquí está todo vendido, digamos. Sí,
Sí, yo creo que es importante también eso tema que tocaste tú del paso de ellos por Hamburgo. Ahí, bueno, se fueron para allá muy jóvenes a mascar lauchas prácticamente. Claro. Tocaban todas las noches en unos cabarets 8 horas seguidas. Y yo creo que eso es lo que les dio un poco como el condimento especial que tiene que tener cada banda, que es el fiato, básicamente. Claro. Los tipos respiraban música, comían música, dormían música, básicamente, y llegaron a un punto en conocerse de tal manera que ya después, cuando les tocó ser famosos y estaba todo el mundo gritando y no se podía escuchar nada de lo que estaban tocando, pero ellos mismos prácticamente errores no tenían porque se conocían demasiado bien en el fondo. Claro. Yo recuerdo en una entrevista que Ringo Starr cuenta que estaban en un teatro en Manchester actuando, que no se escuchaba un carajo, y él en el fondo, para poder llevar las canciones, el ritmo, le miraba los zapatos a John Lennon, Claro. que él iba llevando el beat mientras tocaba. Vamos en este beat entonces, ya, perfecto. Y ese fiato al final es algo que te lo dan los años y todo el carrete, digamos, musical que ellos tuvieron en esa etapa, desde Hamburgo hasta la de Cavern, cuando los descubre Sí. Brian Epstein. ¿No? Bueno, estaba igual el tema de que Ringo tocaba como bien para adelante, pero era también como Para escuchar. Para escucharse, po, y Sí, para, porque, o para sea, ir siguiendo el ritmo. Igual. En esa época, por ejemplo, ya los que tocamos sabemos que ahora hay retornos, por ejemplo. Claro. En esa época no había retornos Claro. y no había sistema PA, o sea, habían solamente, por ejemplo, en el Chase Stadium, cuando tocaron ellos, uno ve los videos y se escucha relativamente bien, po, pero ellos salían por los megáfonos del estadio, po, Claro. que era un estadio de béisbol. Sí. Entonces por ahí se escuchaba la música, se escuchaba horrenda, po. Entonces claramente ellos tuvieron que también adaptar su música, y de hecho por eso dejaron de tocar en vivo, porque en realidad como que la tecnología no estaba adaptada para lo que ellos estaban creando, que eran estos mega conciertos, po. Sí, po, y ese punto importante igual, ellos dejan de tocar en vivo, porque obviamente querían volcarse a empezar a hacer más discos y hacer más canciones, o sea, era una necesidad. Y en alguna entrevista... Y porque no se escuchaban en vivo. No se O sea, escuchaban en decían vivo. como, ¿para qué vamos Claro, a tocar en vivo claro. si estamos tocando y nadie sabe que está tocando? Claro, lo están pasando mal al final. Estamos tocando mal también. Y claro, y ahí la figura de Paul McCartney es súper relevante porque él decía ya, como que se transforma en un obrero que ya vamos haciendo canciones y vamos al estudio y ellos... Y por ahí decía Ringo que están echaditos en la piscina, relajados, y llegaba Paul McCartney, ya vamos a componer canciones. Y lo otro importante de ese punto en la historia, que el año 66 creo que coincide con la supuesta muerte de Paul McCartney, po. Que se supone que dejaron de tocar en vivo porque ya está ese otro mito urbano. Ese mito legendario ya que, Claro. que tiene documental y todo, en el fondo. Sí. Sí, yo creo que ahí, bueno, también está dentro de los temas entre los que ellos son precursores, ¿no? Que ahí por esa gira en Estados Unidos en el Chase Stadium, ¿cierto? Que son como 5 noches que lo llenan prácticamente, y van, les toca ir a un show en Washington en esa misma gira, y tocan en un estadio de boxeo, porque era lo único que había grande en ese minuto para poder albergar a la cantidad de gente que los quería ver. Entonces ellos dicen, chuta, pero esto es un estadio de boxeo, tenéis gente todo alrededor tuyo y estáis apuntando por una sola parte. Entonces, ¿qué pasó? Dividían el setlist para ir girando a la batería y girando a la banda para que todo el mundo los pudiera ver de primera plana. Y eso es una cuestión que fueron los primeros en hacerlo, o dentro de los primeros en hacerlo, y es una cuestión que hoy en día es de perogrullo. O sea, hasta YouTube lo hacía en sus giras, digamos, hace poco tiempo atrás. De hecho, disculpa, cuando parte el concierto, no sé si hay cachado que parten todos, por ejemplo, todos los micrófonos de Paul McCartney, John Lennon y George Harrison están hacia un lado y la batería de Ringo está para el otro, po. Entonces como que Ringo se sube, presentan a los Beatles, llega y como que mira la batería al revés y lo empieza a girar él y como que era súper pesado, entonces como que él solo y se toca la espalda y ahí como que atinan como un par de personas y como que le dan un poco vuelta al Exacto. escenario para que quede hacia el otro lado, o sea, así de precario era esa época. Y de hecho con el documental el Get Back, ¿cierto? Queda como súper patente lo precario que eran los Beatles. Sí, o sea, para la época tener un roadie, ahora ya cualquier banda tiene un roadie por cada músico. Claro, por en lo esa menos. época Mal Evans tenía que andar con todos los instrumentos. Le hacía todo el Hacía pobre. todo, po, Exactamente. ¿cachai? Entonces como que ahí te das cuenta de que en realidad era una mega banda, pero finalmente era súper básica su infraestructura. Sí, pues. Bueno, y en esa misma gira, creo que es en Atlanta, donde se prueba uno de los primeros equipos, digamos, con monitoreo en el escenario. Y aún así, con este, digamos, equipo debutando ahí en las instancias para poder escucharse mejor y todo eso, aún así
el griterío era tal, digamos, Claro. que finalmente la banda terminó por inclinarse a hacer música en estudio, digamos, y experimentar en estudio más que hacerlo en vivo. Es como súper entretenido ver la evolución o la historia de los Beatles como si una primera etapa de cabros chicos de querer tocar, pero que en el fondo te sirve como fiato para que después, porque igual el primer disco se grabó creo que en una jornada de 10 horas, ¿no? Po. Entonces eso igual, y de repente pasa los que pasan por un estudio, que si no vais así entrenado, puede ser un martirio, ¿cachai? O sea, acá salió súper rápido todo. Y yo creo que ese fiato que se generó en Hamburgo también permitió que este primer disco saliera tan rápido también. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Sí. Banda rechazada por Decca. Sí, Claro. Por el sello Decca. Así que igual el primer disco obviamente tampoco quedaron muy contentos. Como que hay como muchas pifias, pero que al final uno igual se da cuenta que los Beatles en realidad eran bien al lote. O sea, como Claro. que Paul McCartney lo único que empujaba, pero el resto era como bien tiro al aire. Como que no tenía mucha disciplina. Claro. Entonces... Creo que también, pero sí creo que lo que decía el SEA, como que al final era tanto que tocaban que tenían un fiato Sí, instrumental y vocal súper súper bueno. sí, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, igual, por ejemplo, John Lennon siempre como que se creyó... o sea, él venía ya del mundo más artístico, po. correcto. George Harrison partió en una volada más tranquila, o sea, como que George Harrison al final fue agarrando el carácter, pues, y se manda su... Bueno, Something dicen que es la mejor canción de amor hecha o compuesta alguna vez, hasta Frank Sinatra así lo creía, pues. Entonces, cada persona tenía ciertas facetas, pero yo siento que la figura, como decís tú, de Paul McCartney, que yo creo que eso lo heredó el papá, que también el papá era músico, logró dar ese punch para contagiar de algún modo a sus compañeros, po. Ya sabemos toda la batería de hit que logró hacer Paul McCartney, po. Yo creo que esa personalidad también jugó en contra, porque al final también en el documental Get Back queda como súper claro que al final esas ganas de seguir empujando también chocaba con otras opiniones, po. Claro. Que por ejemplo la de George Harrison, que quería hacer las cosas de una forma, y que Paul McCartney no, que a la de Sí. esta. Entonces como que también ese ímpetu por sacar la banda adelante, seguir trabajando con ellos, creo que también chocaba con la flojera de los otros. Claro. Entonces como que pensaban que era como que se creía el jefe. Sí, po. Y creo que, bueno, no, Oye, la historia juzgará. Y es heavy, porque tú cuando ves como los videos de cuando vuelven a juntarse en 95 para la antología, Correcto. cuando hacen Free as a Beer, Eso. George Harrison decía como para evitar que esto vuelva a pasar y que como que Paul McCartney tome el control y que nos agarremos a combo poco menos, llevó a Jeff Lynne como productor, pues, ¿cachai? Como dijo ya, por Sí. último que él corte el queque y que como que suavice un poco la cosa, que igual era la pega que yo siento que por años fue de Ringo, como de suavizar o de que a través del humor como calmar de repente Sí. estos egos que estaban siempre ahí como a punto de matarse, pues. Sí. Ahora, yo creo una cosa que también mismo Ringo lo decía, que básicamente es la razón por la cual Ringo llega a los Beatles, que él siempre consideró que los Beatles eran la mejor banda de Liverpool, aun cuando él no estaba en los Beatles, por el nivel musical que tenían. Y al final, él decía, por ejemplo, en los discos donde hubo más rencilla, ¿cierto? Let It Be al final, qué sé yo, donde habían más... Incluso hay uno dijo que por un día George Harrison se había retirado de la banda, Sí, digamos. sí. Siempre se privilegió un poco la música porque al final era como, sí, bueno, efectivamente Paul McCartney es como el jefe de esta cuestión y no estoy muy de acuerdo con él, pero saben que esta canción igual está buena. Claro. Sí, ya grabémosla, mejor grabémosla porque va bien. Y entonces al final efectivamente tú tienes un número de canciones en ese periodo de tiempo que era un poquito más álgido, ¿cierto? De los Beatles, que tú lo escuchas y dices, bueno, esto es extraordinario. Y detrás hay un montón de historietas chicas, de rencillas, digamos, Claro. que ya estaban marcando el final de la banda. Y finalmente, ellos mismos después en entrevistas posteriores decían, bueno, qué bueno que después del término de los Beatles hubo unos 2 o 3 años en que nos hablamos poco, cosa que todo se calmara, todas esas rencillas se pudieran olvidar un poquito
de manera tal después ya cuando haya que recordar todo este periodo, hacerlo de la mejor manera posible. Y hoy día, claro, podemos tener registros de ellos audiovisuales. Hasta hace poco hicieron una canción con los dos difuntos, Sí. digamos, ¿cierto? Now and Then. Claro, y para poder volver a eso, tuvo que pasar, creo yo, también ese periodo importante de dejar que las cosas se calmaran un poco para después volver a retomar todo lo que fue su maravillosa carrera, digamos. No, y aparte del tema de los egos, recordemos que a fines de los 60 ellos tenían Apple Corporation, que al final terminaron todos demandándose, y fue como igual un tema como entre legal y ego, que terminó más o menos mal, por el año 70, y después en muchas entrevistas, o dentro de los años 70 varias instancias que de repente colaboraban entre ellos, pero ya en el año 80 algunos dicen que John Lennon tenía pensado volver como que ya sentía que había pasado el tiempo suficiente como para volver, pero ya lamentablemente ahí sabemos lo que pasó el 8 de diciembre de 1980. Igual entraron personajes en esa época de Apple medio sucios, pues, como que era el manager de los, ¿cómo que se llama? Los Rolling Stones. Sí. No me acuerdo cómo que se llamaba, se me fue el ¿Allen, nombre. puede ser? Allen Klein. Allen Klein. Sí. Sí. Y él era como súper tóxico, po. Era como que le metía cuestiones a John Lennon en la cabeza de cómo manejar la plata, como que, pero tú eres el artista, como que no te preocupes de lo otro. Sí. Entonces yo creo que en toda esa época media caótica hubieron estas personas que también entraron a generar más ruido, po. Claro. Sí, Cosas bueno, que- que fue, de hecho, el mismo Klein fue el que finalmente hizo que como que un poco originó toda esta pelea, porque Paul McCartney no quiso, digamos, aceptarlo como manager, digamos, y Claro. los otros tres sí, y como que siempre, históricamente, siempre las decisiones en que no había mayoría se dejaban de lado y se Claro. tomaba un camino alternativo. Bueno, en este caso, los tres otros Beatles no quisieron tomar un camino alternativo y generó toda esta pelea legal, digamos, de la cual tú hablas, que también es un tema bastante interesante, considerando que ninguno de ellos tenía idea de cómo administrar, más allá de tocar Claro. música, cómo administrar Claro. un negocio, que al final era lo que se había convertido Apple finalmente. Y en ese tiempo tenían, ¿cuánto? 26, 27 años, eran todos caros chicos, igual. Entonces igual como que llegara un gallo a decirte cosas, tú de repente le hacías caso. Po. Sí, claro. Como Sí, que- po. Es que quedaron un poco como a la deriva cuando muere Brian Epstein, porque Claro. que en el fondo quien llevaba el negocio. sí, po. Y quedaron ahí como un poco tirados y tratando Sí, po. de ellos liderar, pero la verdad es que Claro. parece que no sabían mucho de... Y ahí viene, business. ahí viene todo ese apoyo espiritual que ellos buscan después cuando van a la India. Po. Como que muere Epstein y ellos van y se refugian con el Maharishi. Claro. Esa es una etapa muy entretenida también. Sí, po. Oye, mira, yo acá tengo unas trivias para ustedes. A ver. Para hacerle preguntas. ¿Cómo anda la Me voy a cosa? entregar Vamos. unos diplomas. Ah, para Sir Paul, para Claro, Ringo. tenemos que ir a Buckingham a recoger después el premio. Ya, a ver. Ya, ¿cómo lo distribuyo? ¿Uno y uno o responde el que Ya, sea? Yo creo que dale nomás ¿El y que ahí sepa? vemos quién El que sí. sepa, ahora sí, me ya, falta ya. un timbre ahí para ganar. Eso faltó el... Ya. ¿Qué canción comienza con un conteo que dice 1, 2, 3, 4? She was just 17, Yeah. you know what I saw I her mean. standing there. Eso. Ya, muy bien. Esa está en el primer disco. En mi mayor. Oye, acá tenemos la guitarra para analizar las canciones, pues. Como Mario Gas cuando hacía la jugada polémica, Sí, dice. aquí vamos a hacer Michael Miller, con la jugada. Michael Miller. Ya, ¿en qué canción Paul McCartney se inspira en un sueño para escribir la melodía? Yesterday. Tiene que tocarla. Bien muy jugado. bien. Sí, y de hecho, como que él despierta y piensa que esta canción era de alguien, ¿te acordás? Sí, como que le pregunta a mucha gente Sí, como po. que, oye, esta canción... ¿A dónde la escuché? ¿Dónde Sí. la escuché? Y se la tocó a George Martin, creo, y... No, si no... No existe. No existe, po. Y todo llorando. Claro. Es hermoso. Te pasaste, Bueno, hay otro sueño también, ¿eh? A ver. Let It Ah, Be, sí, po. también. Let It Be, que sueña con la mamá, que le dice correcto. como Sí. déjalo ser. Y ahí se manda su hit. También eso. ¿Qué canción fue escrita por George Harrison y se convirtió en un clásico del rock? Ya lo conversamos delante. Something. Something. Y dice que se la compuso a Patty Boyd, ¿o no? Sí, pues, a Y Patty Patty Boyd, Boyd sí. era... A ver, Que la historia fue que esa fue su señora y Eric Clapton se enamoró de ella y después le escribió Laila, ¿cierto? Sí, po. Así fue. Y Hay terminó- varias. Está Wonderful Tonight también. Ah, también. Ta- ta- ra- ra-
O sea, como que es la mujer que ha inspirado los mejores éxitos. Sí. ¿Qué tendría Patty Boyd? La musa. Era Sí. súper linda, po. Sí. Sí, era una modelo, po. Pero al final, como George Harrison, como que ya no estaba ni ahí, como que le dijo como... ¿Verdad, po? Sí. ¿Te quedas con él o conmigo? Y como que Patty Boyd se fue con George Harrison esa noche, pero como que ahí ya estaba muerta la cosa. Claro, pero aparte que recuerda que igual George Harrison se fue en una volada como muy de compartir minas y cosas así, pues. Hasta la esposa de Ringo Starr tuvo... No era un santo el hombre. Claro. Y ahí después Eric Clapton dijo, esta es la mía. Y ahí hay otra cuestión rara, porque después se casa Eric Clapton con Patty Boyd y George Harrison va al matrimonio y tocan en el matrimonio y todo. Eran muy amigos ellos. Muy abiertos. Claro, una amistad que no estaba cerrada, digamos, en un montón de situaciones. Ya, a ver, ¿qué canción incluye el famoso coro Na 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 que canta el público? Hey Jude. Hey Jude, que tenemos un recuerdo de los tres con esa canción. Pues, a ver. Cuando nuestro querido amigo Silvio Canese estaba en la clínica y no estaba bien de salud, con unos amigos nos reunimos para poder ir a echarle un poquito de ánimo. Me acuerdo que fuimos al estacionamiento a cantarle esa canción. Sí, me acuerdo. Sí. Y reemplazamos el coro Hey Jude por Vamos Silvio, una cosa así fue. Sí. 11 de la noche ahí en la clínica de los Andes. Me acuerdo, ¿no? Sí, Quiero haber estado ahí. bien bonito. Eso fue como la primera transmisión, como no sé a cuántos millones de personas a través de todo el mundo. Sí. Qué bueno que en esa transmisión está Mick Jagger en el público y está Eric Clapton también. Sí. Y creo que, bueno, no sé si fue antes o después, Elvis también hizo una transmisión satelital, porque creo que el coroner, el manager que tenía Coronel Elvis, Sanders, se me confunde con el de Kentucky, creo que se llama mismo, parecido, ¿no? Sí, O era el mismo. Sí, el mismo según yo. Lo tenían No sé cómo era para cocinar. pura fritura el pobre Elvis. Por eso estaba... No sé cómo era para cocinar pollo, Claro. pero no. Y claro, como este coronel estaba Pollo medio stop. funado y no podía, porque Elvis no hizo giras mundiales, No, porque no. el coronel estaba funado, entonces y ahí le dijo, ya, pero vamos a hacer algo satelital para que te vean todo. Bueno, pero conociendo a los Beatles, quizás los Beatles lo hicieron primero, pues. ¿Tú cachai? Que tú decías algo, no, ya lo hicieron los Beatles. No, Puede ser, vamos a llegar a estudiarlo. Ya, ¿cuál es la canción que abre el álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band? Sgt. Pepper. Sgt. Peppers. Muy bien. Sargento ¿Qué Pimienta. canción tiene sonidos de animales mezclados al final? Puta, Pix, por ejemplo. O sea, Ya. no Pix, no es Pix. ¿Cómo que se llama? Tomorrow Never Knows, ¿puede ser? No. Espera, es que hay un tema que es de los Beatles, Y del está- álbum blanco, Espérate, este está en el... Ah, no. que termina con animales. Que termina con el... Pero que hay un tema que termina con chanchos al final. Blackbird, pues, viejo, ¿no? No, acá Ahí está. está Blackbird, está con Blackbird tiene pájaro. pajaritos. Está en este disco. Ahí a los amigos. Sí. Ya, ya, Sgt. ya. Peppers. Mira, hay uno, Ya. hay uno de los Te la digo, ¿no? Lo que de salía acá, Sgt. me lo- Peppers. A ver, Sí. déjame echarle una Termina mirada. con sonidos de animales mezclados al final. Puede traer los lentes, weón. Ah. El Pepsi está mucha Ya, luz. si no veis ahí, tenemos acá el... Déjale. No sé, ¿cuál termina con animales? ¿Cuál es la que termina No sé, con se me ocurren animales? varias. Según ¿no? esto, Good Morning, Good Morning. Good morning. Al final, Good po. morning, yeah. Que empiezan a No sonar sé, los ¿eh? patos, los perros. Puede ser, pero Sí. hay el tema del álbum blanco que también termina con unos chanchos. Ya. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Verdadero o falso? ¿Qué Come Together fue pensado originalmente por una campaña política? ¿Verdadero o falso? Sí, pues. Sí, Era como un tema político sabía eso. que se fue como deformando un poco. claro. Igual que Get Back. También era como un tema de político y después como que se fue deformando Sí. por el proceso creativo. ¿Qué canción tiene la frase Living is easy without clothes? With eyes Living closed. is easy with eyes closed. Strawberry Fields. Sí. Y ahí hay otra cosa curiosa porque salieron esos dos singles antes del Sgt. Pepper. Como que lo iban a tirar así como preparando lo que se venía, pero finalmente quedaron encapsulados en un puro single, Strawberry Field y Penny Lane, Penny y después Lane. finalmente Claro. se hace aparte Sgt. Pepper. Dijo que estaba pensado inicialmente para hacer algo así como un disco conceptual. Claro. Todas las canciones pegadas y después al final los tipos dijeron, "Ay, es que yo tengo 2 temas, este tiene 3 temas, ¿por qué no lo hacemos así nomás?" Sí, digamos? sí. Y finalmente terminó así, aunque muchas personas creen, digamos, que se trata de un disco conceptual en sí, pero finalmente la banda
define no hacerlo y seguir escribiendo como estaban escribiendo siempre, básicamente. Claro. Estamos hablando de Sgt. Pepper, ¿cierto? Sí. Sí, porque ya a esa altura y la banda ya estaba media fracturada. Sí. Claro. Entonces como igual agarraron varios temas, por ejemplo a Day in the Life, tiene dos partes, po, Claro. que son, porque al final como que ya sabes que no tenemos más temas, juntemos estas dos que están buenas, Sí. Pero la forma de juntarla es o extraordinaria. sea, ahí está la magia, ahí está la magia de los productores, po. Claro. Creo que habían varios temas que se juntaron así como con Stick Fix, pero quedaron... Bueno, ese quedaron súper tema en buenos. particular, una cuestión que leí que a mí me pareció extraordinario es que tiene esta fanfarria, ¿cierto? Que recorre todo el espectro de notas, que ocurre en dos oportunidades en esa canción. Y eso inspiró a una empresa que se llama THX, si no me equivoco, o TMX, que es la que te pone el efecto, digamos, o el sonido en los cines, ¿cierto? Este efecto HD. Y esta fanfarria que tú escuchabas cuando te ibas a sentar a la película y para probar el efecto sonido del cine, Ah, ya. viene inspirado en la canción de los Beatles, A Lay in the Life. Para probar todo el espectro de sonido del equipo del cine. Para eso, esa era la intencionalidad. Y está inspirado en esa canción. Oye, y después al final de A Day in the Life suena como un sonido agudo, como un pito, como esos que solo lo perciben los perros, ¿hay cachado, no? Al final del... Sí, pero un rato después, pues, como al final del... Son como 40 segundos de Sí. un golpe de piano. Claro. Y eso es un micrófono que Paul McCartney estaba fascinado con los sonidos de los pianos, así como dejarlo, así el ring, ¿cierto? Claro. Y dejar el vibrato del piano. Y dijo, ¿y por qué no le metemos un micrófono aquí al piano? Y a varios pianos, digamos, y todos tocamos al unísono esta cuestión. Ya. ¡Pam! Listo, son 40 segundos para terminar el tema con un piano de ahí, Larguísimo. pero larguísimo. Mucho sustain. Sí. Y de ahí viene Pero es una... buena. Si no lo ha podido escuchar con audífonos, hágalo porque es una delicia, digamos, hacer eso. Excelente. Oye, Honey Pie parece que era la canción que ¿Cuál? eliminaba con animales. No, bueno, salieron más. Perdón. Salieron otras más, así que... Volviendo atrás, un poco atrás. Ya está bien. Oye, ¿cuál es la canción más larga publicada por los Beatles? Oh, la más larga. La más larga. O sea, yo recuerdo que Hey Jude dura como 7 minutos. Hey Jude. ¿Sí? Hey Sí, Jude. ahí sí le- Sí. Tuvieron que alterar porque antes los discos duraban 3, 4 minutos y punto. Entonces tuvieron Claro. los ingenieros tuvieron que alterar el disco de single donde iban a meter la canción Claro. y para hacerlo caber, digamos. Y los tipos ahí los contrataron, no, pero ¿cómo vamos a meter una canción de 7 minutos en una cuestión que cabe en 4 minutos? Dijo, no, pero ahí algo se puede hacer, po. Y ahí... Y lo lograron de alguna manera. Claro. Y ese es como el single que le cabe justo a los 7 minutos. O sea, para poder... Tuvieron que, en el fondo, modificar la industria para poder hacer caber una Claro. canción de los Beatles. Siempre innovadores, pues. El tema era Hey Jules, ¿cierto? Para Julian. Para Julian, Julian, ¿no? pues, Se le la hizo separación de los- se la hace por McCartney a Julian. Julian Porque Lennon. parece que el papá John Lennon no era muy bueno, entonces como que Claro, hay una forma le de... manda así como un cariñito al Cariñito, a Julian claro. Lennon. Claro, yo ahí había escuchado que era por la separación. Sí, po. Sí, Claro, po. que estaba el niñito estaba medio complicado por la... Julian Lennon, que después fue un artista ahí de buen nombre, y estaba complicado por la separación de sus papás, y en vez de decir ya Hey Jules, queda medio raro decirlo así mientras lo canto, mejor lo cambio a Hey Jude. Hey Jude, Pero sí. ese es el origen de la canción. Oye, otra... Bueno, antes de seguir con las preguntas, hay otra... Voy a leerlas por mientras, No así, sé si vieron el... eso es no, pillería. pandera. No sé si vieron este documental de Paul McCartney con Sí. Rick Rubin, que Sí. están ahí analizando las canciones de los... ¿Lo vieron, no? Yo Sí. no lo he visto, no. Ya. Oye, espectacular. Disney Ya. Plus. Sí. Están ahí con los dos, así blanco y negro, una mesa de sonido, y van analizando, subiendo, bajando las canciones, y él le pregunta en qué te inspiraste, o no sé, muy, muy heavy, o sea, como entrar a analizar muy profundamente Sí. cada canción, pues. Aparte que Rick Rubin sabe qué preguntar, pues así Rick que Rubin. Sí, digamos Capo. que algo sabe. sí, po. Ya, a ver, ¿qué canción empieza con el ruido de una guitarra tocada al revés? Está en él, creo que está en el Revolver, ¿no? Sí. Tercera canción del Revolver. With You, No. ¿no? La tercera. Love You Too. Ah, I'm I am Sleeping. only sleeping. Sí. I Am Living. Pero no sé si al inicio, pero creo que el solo parece que es como al revés. Está como... Ah, está mal efectuada la pregunta. Sí. tú sabes. Ay, Ya, a ver, Está vamos con- con otra acá. A ver.
¿Qué Beatle? Es que bueno, este es muy fácil. ¿Qué Beatle era zurdo? Paul. Paul. Claro. ¿En qué programa de televisión estadounidense debutaron y rompieron récord de audiencia? Ed Sullivan. Ed Sullivan. Un clásico. ¿Qué álbum tiene la famosa portada del cruce de peatones? Abbey Road. Sí. ¿Qué Beatle compuso While My Guitar Gently Weeps? George Harrison. George Harrison. Y creo que el solo es de Eric Clapton, ¿no? Sí. Invitó ahí. Sí, señor. Sí. Que sirvió de estrategia en esa grabación llevarlo, porque estaban todos agarrados del moño. Sí. Y como que aparecieron los invitados ahí en el disco, como que, ya, y como que eso calmó un poco las pasiones, Claro. porque no queremos agarrarnos a combo con los invitados, digamos. Ahí, ¿Cómo, ahí cómo nos vamos a presentes. portar mal con las visitas? Exactamente, cómo vamos a mostrarle el Típico. hacha. Y Claro. eso George Harrison decía que había ayudado, aparte Sí. de que él solo había ayudado a calmar las pasiones ahí en la presencia de Eric Sí. Clapton. Entonces, Oye, pero ocuparon la misma dinámica para las sesiones de Get Back, po, cuando invitaron al tecladista. claro, Ah, sí. sí, a Preston, creo que se llama. Billy Preston. Sí, pues. También ahí como todos felices, y como la familia ideal. Po, De más. cuando tu mamá te estaba pegando, llegaba la tía. Claro. Pero igual es impresionante cuando entra Billy Preston, como que le da toda la Sí. onda al grupo. Sí. Y era tan seco que el tipo llegó y se... Bueno, quizás obviamente el documental está editado, pero como que lo que se aprecia es que el tipo llega y puta, en 3 tiempos ya está arriba de los temas. sí, como se echó todo el mundo al bolsillo. al Sí, final. era demasiado seco el hombre. Po. Sí. Oye, pero es heavy eso porque, bueno, delante lo hablamos con un amigo de Santiago, Zapallo, de Pacífico. Estaba en este proceso de repente que incómodo cuando tú tienes que sacar o sacar principalmente músicos de una banda. Pero de repente igual pasa mucho eso, que uno tiene el sueño de que las bandas sean las mismas y continúen por toda la vida, pero después te das cuenta que las bandas pasan a ser instituciones donde los jugadores, o volviendo al tema del fútbol, entran y salen, Claro, ¿cachai? exacto. Entonces de repente este mismo refresh que tú decís cuando llega a Preston, igual te sirve caleta, pues, o cuando me acuerdo cuando Scott Travis, el baterista de Judas Priest, llega a Judas Priest para el Painkiller, y fue como que inmediatamente como que el loco hace que todos tengan que subir el nivel y que todos tengan que chutar. Llegó este loco y viene con un nuevo aire y una nueva Sí. forma de, ¿cachai? Como que igual te impulsa a cambiar o a seguir, pues. Y considerando que ya los Beatles venían así como ya arrastrando, fue una buena jugada. O sea, capaz que ni siquiera hayan salido los últimos discos de los Beatles porque Claro. como que en este mismo documental es como que finalmente tú veis que no había muchas ganas de seguir componiendo. O sea, era Paul McCartney nomás, George Harrison se había ido, Ringo no mucho aporte, John Lennon ahí con Yoko Ono enamorado. Entonces como que finalmente Billy Preston de alguna forma empezó le dio esta frescura para poder continuar. Po. Oye, es extraño porque el lugar tampoco aporta mucho, pues como un galpón frío, así Claro. fome, siendo los Beatles que podrían haber estado en, no sé, pues, en un hotel de lujo componiendo canciones, como que tampoco la naturaleza o algún lugar que te podría haber inspirado algo. Acá teníais como las mismas caras nomás. Yo en el, Reforme. en el Anthology vi ahí una entrevista que le hacen a... Bueno, sale obviamente todos hablando, pero había un amigo de medio volado ahí de John Lennon que le habían encargado hacer un estudio. No recuerdo bien cuál era el nombre del Magic gallo. Alex. Magic Alex. Y Magic Alex le dice, no sé si es para esa oportunidad que le dice, no, yo te les voy a hacer un estudio y esto es Apple Electronics y no sé qué. Saludos a mis hermanos electrónicos del mundo, así, tuvo una volada. Y los compadres, ya, buena, pues si Magic Alex se maneja, que lo haga Magic Alex. Pues después llegan al estudio y no había nada, eran puras pantallas así creo que había una antena de radio en el baño, así, una volada, pero ya muy extraña. Y ahí los gallos tuvieron que meter mano a la obra, traer equipos y como reacondicionar el estudio Claro. para que la cuestión quedara apta para poder grabarse. A pesar de que, más allá de que Magic Alex no haya hecho nada, pero después ahí se van dando cuenta que en el fondo igual la sala tenía una acústica súper buena Claro. para poder grabar. Capaz que sea por eso, digamos, que el estudio Claro. en sí se ve súper penca en el fondo, Claro. pero tiene... Puede tener esa razón. Puede tener más- esa razón. Recuerdo que eso fue Es que Magic Alex era como un giro sin tornillo. Pues, Claro. entonces como que estaba inventando sistemas de sonido y claro, y el resultado fue así, pero malo, con mucha distorsión, así con mucho hiss. El sonido como que dijeron, no sé, que volvamos a lo probado y como Claro. que ya sigamos trabajando con los ingenieros que tenemos y chao nomás. Pues, como-
Hagamos algo simple. Mucha innovación. Demasiado. Sí. Oye, acá, a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué instrumento poco común aparece en Nowhere Good? La cítara. La cítara hindú. ¿Qué Beatle actuó luego en películas y series como actor? John Lennon y John Lennon. Ringo también. Ringo tiene Ringo su- también tiene, cuando aparece como de caníbal, o sea, como prehistórico. Sí. Es buena esa película. Ya, pero bueno, acá estos son más... ¿En qué ciudad se forma The Beatles? Bueno, Liverpool. Liverpool. Está muy fácil. ¿Quién fue el último Beatle en unirse oficialmente a la banda? Ringo. Ringo. Bueno, ahí hay otro tema con Pete Best, po. Ellos estaban tocando con Pete Best y no sé si fue el sello que les dice o George Martin que dice como ya, vamos a grabar el primer disco pero tienen que sacar a Pete Best. Y en las primeras actuaciones con Ringo fue súper incómodo porque la gente gritaba por Pete Best, pues tenía harto... Arrastre. Era bien encachado el hombre, entonces tenía un arrastre entre las fanáticas. Sí. Oye, agradecemos a Sala Voz, estamos acá, a Caco, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos por la acá atención. desde las dependencias de Sala Voz conversando en la terraza. Y... espérate, ¿qué más teníamos por acá? No, estaba hablando de Pete Best. Y sí, po. De Pete Best, sí, po. Bueno, los mismos Beatles dicen como, o sea, John Lennon dice como fuimos demasiado poco hombre y compañero porque jamás le dimos la cara para poder echar a Pete Best. Como que al final creo que Brian Epstein fue quien le dijo como que no seguía en el grupo, pero ellos como compañeros jamás se juntaron y como que de repente apareció Y a Ringo. Pete se lo llevan a Hamburgo, que en el fondo Claro. se lo llevaron a mascar lauchas allá, pues, o sea, Sí. el compadre no lo pasó bien, Muy bien. claro, no, disfrutó de la fama. Claro. Claro, y después Claro. viene el primer disco y que es lo que tú esperáis y te cortan. Chavito. Tengo un Sí. cagüín con Pete Best, no me acuerdo A que ver, a ver. me lo contó, que cuando vino a Conce, Pete Sí. Best, él tenía el requerimiento de que él tenía que estar en una sala oscura. Y de repente, no me acuerdo que me contó un amigo que hizo la movida para poder conocerla a Pete Best, como el gran baterista, ex baterista de los Beatles, y le dicen, sí, bueno, pasa de la pieza. Y pasa, y estaba todo oscuro, po. Y de repente así como tocando, y de repente le digo como a Pete, así como, sí, aquí estoy. Como que era como una excentricidad que Claro. tenía el hombre, po. Así que ahí estuvo hablando Pero como... había que toquetearlo para No, descubrir que... menos mal que parece que no pasó nada. aquí está de- Pete Best. Oh, Pete. The best. Claro, The Best. Ahora entiendo por qué The Best. Oye, sí, pues y ha venido varias veces con Beatlemania también. Está Con Mario Holguín, claro. con Mario Holguín y hace poco tocaron con Álvaro Enrique, igual se sumó Ah, sí, parece que sí. en Santiago. Pero después yo desconozco si es que Pete Best siguió o armó alguna banda, parece que no se fue a los Beatles y no... Parece que el hombre cayó en una depresión, así Me como imagino. muy brígido. Me imagino. No es para menos. Bueno. Ya, a ver qué tenemos por acá. Es altamente probable, digamos. ¿Cuál Siguió fue la el primer kinesiología. sencillo? ¿Cuál fue el primer sencillo número 1 de The Beatles en Estados Unidos? She love you. ¿Seguro? Oh, please, please. Please, please me. Ah, no sé. No. ¿Seguro esto? I want to hold your hand. Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Qué disco es considerado el primero en ser grabado casi como obra de estudio? ¿De los Ahora Beatles? estoy- Creo que Love Me Do, ¿no? No, pero el disco en general. Ah, el disco. ¿Cómo se llama el disco? Sí. El disco. Primer disco de los Beatles. Pésimo lo invitado. With the Beatles. No, No, el primero es. Revolver. Pero como obra de estudio, Claro. dices tú. Ah, Claro. con Sí, Revolver. un concepto más... Concepto más. Bueno, Ah, ya. Eleanor Rigby, toda esa onda, digamos, ya más psicodélica que se adopta. Algo que no se podía replicar necesariamente en vivo, digamos. Claro. Dice, bueno, el año en que aparece Revolver, que es el 66, si no me equivoco, es el Sí. cuando en agosto de ese año en San Francisco es el último show de los Beatles, probablemente tal. Y ahí ellos decían no seguir tocando en vivo por amenazas de muerte, Claro. por todo el desorden que había cuando llegaban a las ciudades, digamos, el caos. Aparte que, bueno, Ringo contaba en un momento que aparentemente ellos tenían como un imán de mala onda, porque cada vez que llegaban a un lugar, alguna cosa había pasado. Había Claro. algún golpe de estado,
que había una enmienda que no permitía que no sé, pues, que no se tocara a partir de cierta hora. En Filipinas les pasó también que los invitaron a una cena con la primer ministra y no fueron por un error comunicacional, y después todo el mundo les quería pegar, o sea, entonces era cada vez que iban a algún lugar algo les pasaba, que finalmente fue que ellos dijeron, ¿sabes qué? Con este nivel de locura mejor me quedo en la casa, ¿cachai? Hagamos música en el estudio en vez de estar haciendo giras. O los mismos comentarios, tal vez cuando John Lennon dijo que eran más grandes que Jesús, claro. Pero era como un decir, ¿no? Y claro, gente... que era por un tema de él consideraba como cristiano, digamos. John Lennon decía como, bueno, en este minuto somos más grandes que Jesús, y eso está mal, porque en el fondo la gente debería tener más inclinación hacia la fe que nosotros, que somos 4 cabros que tocamos música. Pero claro, se salió de contexto la declaración y quedó la escoba, pues después había quemas de discos en los Beatles, de vinilos en Estados Unidos. No haber estado ahí para rescatar algunos. Para agarrar algunos. Algo que en el año 82 volvió a suceder con una banda que nosotros admiramos mucho, don Luis, que es Iron Maiden, con la salida del A Number of the Beast. También quemas de discos y libros por doquier. Y 10 años después no pudieron entrar a Chile porque los catalogaron de satánicos. Eso es lo que hace la gente que fanatismo, claro. Sí, totalmente. Oye, bueno, estamos acá junto a Juan Pablo, junto a Seba, conversando de los Beatles que tanto nos apasionan. Y bueno, acá tenemos un banquete. Bueno, tú trajiste más, yo traje más cargado al CD, tú cargado al vinilo. Al vinilo. Podríamos contar si es que alguno te apasiona, o algún disco que tengas por acá que... Bueno, acá veíamos que hay algunos que tienen las típicas traducciones al español. Como... ¿Dónde están los nombres? Espera. Voy a dejar abrir acá la cajita. Ahí va que... Ahí puedes abrir la cajita y ahí... Ya, ¿dónde los podemos ir mostrando para allá, no? Sí. Acá tenemos... Ámame. Love Me Do. Postdata, te amo. Peace, I love you. Peace, I love you. Por favor, compláceme. Cacha. Please, Oye, este trae varias cosas. Cuéntanos un poquito, alguno que quieras comentar. Te dejo libre ahí. Yo creo que el disco que más... O sea, es que tiene que ver como con algo más de mi historia familiar. Como que el disco, que es un compilado de los Beatles, que se llama Love Songs, me recuerda mucho a mi papá. Como que este es el que más escuchamos en la casa. Y tiene canciones como I Follow the Sun, que no es muy conocida, pero que para mí me encanta. Como que todas esas canciones como más de guitarra de palo, como no tan rockera. Más folk. Sí, no tan psicodélica, que tiene que ver como un poco con el rubber soul, como con ese sonido. Encuentro hermoso este disco, es un compilado. Tiene 2 vinilos adentro. No sé cuántas canciones traerá, pero a eso como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son como 28, 24 canciones, son hartas canciones. Hermoso, este es como mi disco favorito. Lo mostramos, perdona. Ahí el nombre. Y personalmente, como bueno, es el compilado que tiene un tema más emocional conmigo, el Rubber Soul para mí es mi disco favorito. Como con If You Won't See Me, no sé, Run For Your Life, que son como temas un poco más acústicos. Son mis favoritos. Norwegian Wood, claro. Ahí está Michelle también, ¿no? No, sí, aquí está Michelle. Sí. Está Girl, I'm Looking Through You. No, para mí, es mi favorito. Oye, bueno, yo tengo una historia familiar. Decir ustedes. A ver, Girl está acá, sí. Girl. Hay una historia familiar. Nosotros viajábamos con mis viejos cuando éramos chicos. Y ahí vuelvo al tema de que los Beatles igual han estado siempre parte de tu vida, porque también les gustaban a tus papás. Sí, era como de ahí viene la cosa. Contemporáneo de ellos. Bailaban su rock and roll, sus lentos, su chick to chick con los Beatles. Entonces me acuerdo que íbamos una vez, creo que íbamos a Temuco con mis papás, y sale Girl. Y Girl hace Girl, y hace como... Y mi papá dijo, oye, parece que se pinchó un neumático. Tuve que parar como 3 veces porque sonaba... Claro, decía, oye, qué raro esa cuestión, ¿cachai? El efecto de... Beatles. Claro, el efecto de Beatles. El automovilismo.
Claro. Ya. Oye, y Sebastián, por no sé, acá, porque Seba, no ahí- sé qué quería. O sea, yo ¿Alguno disco que quiera? en general... Había dicho este, parece, Sí, ¿no? bueno, Cuidado ahí con el- mi padre tuvo la suerte de... Mi padre fue marino y tuvo la oportunidad de viajar varias veces y de muy jovencito viajó a Estados Unidos y se trajo muchos vinilos y entre esos se trajo este mismo que tú tienes acá, JP, que resume un poco la historia de los Beatles jovencitos, ¿cierto? Partiendo Claro. y después ya más viejitos como al final de su carrera. Y es un grandes éxitos que se tocó mucho en mi casa cuando yo era chico. Y bueno, eso es una parte. Pues desde mi posición al menos es lo mismo que ustedes, que todo lo que tiene que ver con Beatles o mi historia con los Beatles es gracias a mi papá. Claro. A mi papá le gustaba mucho escucharlo, pero por la manera en que estaban grabados los discos. Él siempre me decía que para él los Beatles eran pioneros porque había muchos efectos de sonido dentro de las mismas canciones que ayudaban a adornar las historias que contaban los Beatles. Y una de esas canciones, bueno, que a él le gustaba mucho, que siempre lo recuerdo, es Rocky Raccoon, que en el fondo ahí Paul McCartney imita muy bien el acento sureño estadounidense, que pareciera ser de que no es un británico que está cantando, sino que netamente es un sureño estadounidense. Entonces eso yo siempre lo encontraba muy chido y siempre me lo menciona. Y la otra que, bueno, tiene que ver un poco con la polera que tengo acá, que es mía, que por eso me la compré, que ya no la puedo usar porque estoy bastante basadito ya para poder usarla, pero fue una polera que yo usé mucho porque nos gusta como va mucho el Yellow Submarine, porque es una de las canciones que más efectos de sonido tiene. Es una canción que es súper sencilla, que está cantada por Ringo Starr, de hecho, pero que adorna mucho cómo es navegar en un submarino, digamos, porque se escuchan muchos sonidos de máquinas, de tipos hablando, de repitiendo órdenes, de como si estuvieran ahí con una banda, con una brass band, una banda instrumental media militar. Todo esto lo recrean en la canción y eso hace que la canción sea especial. Una canción bastante sencilla, pero eso tiene muchos soniditos y que a mi papá le encantaba esa parte y que finalmente termina incidiendo como históricamente en el rock, de que después muchos otros grupos tomaran esta misma técnica. Los overdubs, ¿cierto? Esto de dar vuelta a las cintas, escuchar las cintas al revés. O sea, yo también me crié mucho con el rock. Uno de los discos con los que me crié fue la Nala de ópera de Queen, del 75. Y resultaba que yo después tomaba estos discos y decía, bueno, esto es del 75, ¿cómo puede ser posible que estos tipos, el año 75, ya estaban haciendo este tipo de música así? Y resultaba ser de que los Beatles ya lo habían hecho antes. Y eran ellos los que habían inspirado a estos discos que yo estaba escuchando ya, que ya eran viejos. Entonces, esa historia es bien bonita, de que todo tuvo un inicio con los Beatles. Bueno, y por otra parte, mi madre, que era calcetinera, ella recuerda haber ido a ver la película Help. Recordemos que los Beatles hicieron muchas películas también, aparte de haber hecho disco. Y una de esas películas era Help, que en el fondo te mostraba a la banda haciendo puras tonteras, andando en bicicleta. Bien mala la película, hay que, sí. como fanático hay que... Era en el fondo la banda haciendo cualquier tontera, digamos, pero con la música detrás. Y mi mamá me decía que ella iba al cine y la verdad es que ella se sabía las canciones porque conocía los discos, pero no se escuchaba ni un carajo dentro del cine porque era todo el mundo gritando. No se podía ver la película de todo lo que se gritaba. ¡Cállese! Entonces la Beatlemanía se vivía en Chile de alguna manera, a pesar de que estábamos tan lejos. Siempre hemos estado lejos, pero en esa época estábamos más lejos todavía. Y culturalmente hablando, y bueno, se vivía la Beatlemanía en Chile de alguna manera igual, y eso estaba patente. En Chile igual se tenía el Pollo Fuente. Pollo Fuente igual era... Bueno, la nueva parte ola, de ese, claro. Es parte de ese fenómeno. Sí, o sea, algo había dicho que quería complementar, pero ya me voy a acordar. A ver. Bueno, de las películas igual está Magical Mystery Tour, Ya me que acordé, fue como el acordé. gran fracaso de los Beatles, porque fue como dirigida por Paul McCartney, que se la dio también como de director creativo y de hoy día se defiende diciendo que fue una película de arte. Sí, bueno, no es un cine, digamos, conceptual. Ya me acordé. Un gran guatazo de los Beatles. Sí. Oye, muy raro. Creo que no sé si en la empezada de Help o de Hard Day's Night, cuando Ringo se cae o alguien, uno de los se saca la cresta. Cuando empiezan a correr. Sí, y la dejaron. La dejaron. Tienes razón. No sé si fue George Harrison o Ringo Starr. Uno de los dos se saca la cresta. Creo que es Ringo el que se saca la cresta. Sí, pero aparece, si se ve.
Quedó grabado para siempre. Oye, a ver, y bueno, yo, ¿qué podría aportar acá? Bueno, para mí, yo creo que Abbey Road es mi... O sea, si bien existen, no sé, pues, acá, A Hard Day's Night, la mayoría de esto me lo regalaron mis papás para algún cumpleaños, así que como que quedaron ahí guardados, A Hard Day's Night, pero yo creo que Sí, Abbey vale. Road. Sí. ¿Este es tuyo? Sí. Puedo acotar que en algún momento, creo que lo tengo en la casa también, tengo el Let It Be, pero versión como norteamericana. Ah, ya. Y las imágenes son así, pero brígidamente distantes del disco chileno. O sea, como que tú miráis los Beatles y la calidad de las fotos, así como se ven los ojos azulitos, y como que son fotos así como de alta calidad. Y tú Bueno, miráis como la versión chilena Sí, y la bo. impresión es súper penca, bo, como... Pero se nota mucho, así como incluso el grosor del vinilo claro. es distinto. Bueno, es lo que llega en ese momento acá a Chile, bo. Sí, pues, casi todo de Argentina. Sí. Bueno, acá puntualmente Abbey Road, yo podría decir, bueno, está Something, está Oh Darling, que igual es una canción como vocalmente súper, no es fácil de cantar, pues. Y otra que me mata es Golden Slumber. Yo creo que es una canción súper bonita, súper bien hecha. Y al final cuando tienes el tema Carry That Way, cuando hacen el... Sí, Ahí cada uno se manda un solo de guitarra, po. También eso está... Y bien, que vendría siendo el único solo de guitarra, de batería que tiene Ringo, Exacto. al final. Que es muy característico. Sí, po. No, y está es genial Abbey Road para mí. Y considerando que realmente este fue el último disco de los Beatles, porque Let It Be sale después, Sí, pero po. este fue el Sí, último que se grabó. ellos graban. Y este con Phil Spector, También, pues ahí tenía otro personaje. otro personaje que después fue detenido. Y después él hizo el End of the Century de Ramones también, po. También. Y con el tema de la muralla de sonido. Sí, pues él fue el creador de la mujer de The Wall of Sound. Sí, po. Este disco, por ejemplo, tiene la particularidad que era una foto de los Beatles convencional y que de repente la estaban proyectando y se cayó la imagen, po. Y como dijeron, oh, y ahí como que ahí quedó buena, Ahí quedó como en diagonal. Como po. que queda ahí como como que- acercados, así. Sí, po, Claro. quedó. Oye, pero la teoría de Paul is dead es como Es que esta, po. es como que él está mirando, Paul está mirando desde la tumba a los Beatles, ¿cachai? Ah, Como que él está mirando desde abajo. Y Rubber Soul se supone que está como en un corazón que tiene como una forma de corazón. Se supone. se supone. Bueno, y acá, porque va Paul McCartney a pie pelado, Claro. Sí, pues como eso que era es- como una tradición como hindú, como de, Claro. de los muertos. Y acá se supone que dice IF 28, la patente del escarabajo, que es como si tuviera 28. Claro. Así como que Y había acá se muerto supone por que el predicador, el del funeral, el que entierra al muertito. Y el Fue- auto viene en dirección a Paul. Y habían varias. Hay un análisis simbolismo de- más o menos Ah, bien sí, rebuscado ahí para los para sepultureros. eso. El sepulturero. Claro, Del- Sábado Gigante aparecieron ahí invitados. Claro. Oye, ¿con qué Beatles se identifican ustedes? Pues si tuvieran que elegir uno, o el más trascendental, o con el que quizás ustedes más se conectaban, ¿cuál podrían decir que era el ¿cómo está ahí? Que era ese Beatle? Chuta, yo como que O- creo que o- todos o- sí, yo como que Todos por ejemplo aportaron. después del documental como que me enamoré de Ringo Starr. Como su personalidad, como así, como positivo, Sí, como bo. tratando ahí de juntar, de hacer un bálsamo entre la banda. Sí. Como ahí veis como la El importancia. sentido del humor que tenía. Sí, Oye, como la y- importancia Y de es él. súper importante que haya gente así en una banda. O sea, Obvio. en un equipo de trabajo. Mm. ¿Cachai? Como el que el de la talla, el del humor, Sí. el que te relaja. Sí. Yo creo que es fundamental. Pues, o sea, Sí, aparte que musicalmente igual, obviamente, también generó sus aportes, pues, o sea, sí, son canciones, de repente su batería no era tan rítmica, sino que era como, también había un discurso en Claro, lo que tocaba, claro. pues. Mm. No sé, pues, Come Together, Come Together, no sí. sé, hay tanta... no Chi- sé. Chicken to Ride. Ticket to Ride, Sí, claro. no sé. Como que también su forma de tocar era como también bien musical, pues. Sí, No era tan virtuoso, obviamente, pero creo que también tiene un gran aporte, pues. Claro. Y obviamente ahí cada uno tiene su personalidad. Por ejemplo, a mí como
de los trabajos solistas ya después de los Beatles cuando se separan, me gusta mucho más el de George Harrison Claro. que el de Paul McCartney. Donde Que se fue como Traveling Wilburys y todo eso. claro, como que Paul McCartney se fue en una onda media funky, como Sí. otra onda, que a mí no me gusta mucho, por lo tanto como que creo que cada uno tiene su aporte en distintos tiempos de la banda. Sí. Eso es mi opinión, no sé, Sebastián. Sí. No podría como elegir un favorito. O sea, por ahí, de pronto, por un tema generacional, uno ha escuchado, claro, en el año 80 fallece, ¿cierto? John Lennon ahí en Nueva York. Y por ahí, un tema generacional con Hope of Deliverance, ¿cierto? Uno escuchó más a Paul McCartney. Sí. Pero a mí en lo personal, ya metiéndome más en la historia de ellos, me impresiona mucho Ringo Starr. Encuentro que la técnica para tocar, el sonido mismo de él, la impronta que le dio a la banda, no solamente tocando, sino que también, como mencionas tú, como el miembro del equipo que relajaba un poco más el ambiente. La verdad es que es realmente impresionante. Hoy en día hay mucha gente que de pronto no logra visualizar bien lo buen baterista que era, pero en ese sentido creo yo que hoy en día tú tratas de replicar, que cualquier baterista profesional trate de replicar cómo tocaba o la manera en que tocaba. Tenía, digamos, creo que el hi-hat estaba para el otro lado, había una serie de cositas que él tenía solamente, o la batería que estaba por acá abajo y él tocando más adelante. En general eran cositas técnicas que hacen que el swing de la banda sonaba totalmente distinto y que es prácticamente irreplicable. Yo la verdad es que me saco el sombrero ante ese caballero porque encuentro que es único, realmente. Y está como un chiquillo de 50 cuando lo vi ahora, po. Tiene 80 y saltando, Sí. corriendo, pero una vitalidad. Pero eso es súper notable y muchos bateros comparten que fue un visionario y un revolucionario en la forma de componer dentro, o sea, teniendo quizás los recursos que uno siempre piensa, como ya no sé, pues, bombo, caja, hi-hat, ta. Y no, pues él optaba por otros recursos. Exacto, Y eso fue lo que le dio el sello. O sea, impresionante. así es. Yo yo siempre he sido fanático de Paul McCartney. O sea, considero que es un gallo muy melódico, unas líneas de bajo de repente únicas. O sea, no era solo lo que tocaba, sino lo que no tocaba, así como que tenía esa capacidad de hacerlo. Y de impulsar quizás a sus compañeros. Yo siento que de repente es como el motor. De repente quizás Ringo puede que sea el corazón, lo otro quizás la mente, pero el motor ahí, el vamos, yo creo que lo dio Paul McCartney. Y es difícil como quizás quedarse con uno porque al final fue el complemento lo que hizo que ellos funcionaran y que hasta el día de hoy, año 2026. Sí. Sí. ¿Algo más que decir, muchachos? Bueno, yo creo que también hay que... Ya estamos finalizando casi. Sí, yo creo que vale la pena. Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar. Me tocó ir a Nueva York y me di el tiempo de ir a ver a Strawberry Fields, que es básicamente el sector favorito de John Lennon, donde él iba a pasear con su mujer, iba ahí a mirar el parque, a ver las flores, qué sé yo, inspirarse un poco y es un sector del parque que tiene un circulito ahí de mármol que dice Imagine y hay una onda muy rica. La gente canta a capela canciones de los Beatles, se juntan, se toman fotos y esto como que tiende todo, como el ruido de la ciudad como que tiende a callarse justo en ese rinconcito donde está. Es muy bonito, así que si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, está en Nueva York, dése el tiempo de hacerlo porque la verdad es que es muy, muy emocionante ir. Sí. Bueno, ¿qué querés decir, profesor? Decir de que al final la historia de los Beatles es tan larga y tiene tan llena de cosas que al final da para 10 programas. Como que mientras habláis me acuerdo de cosas, que uno quiere meter cosas, pero en el fondo los Beatles al final es como una escuela, es tradiciones, puta historia, finalmente sonido. Es de todo. Como que lo hizo, somos muy fanáticos, pero creo que da para muchos programas para seguir comentando esta historia. Y que también han dejado una huella aquí en Concepción. O sea, ahí basta ver las bandas que han triunfado, que son originarias de acá y que tienen una huella súper marcada respecto de lo que fueron ellos. Entonces,
hasta acá llega, digamos, Continúa el legado. el legado. Claro. Sí. Ahí podemos igual después a futuro hablar de esos personajes penquistas que fueron inspirados por los Beatles también. O los amigos de repente, si nos están viendo en los comentarios, también pueden colocar sobre qué les gustaría que habláramos en próximos programas. Estamos abiertos acá a hablar de lo que sea. Musicalmente, obviamente. Sí. Eso de Pete Best está bueno igual. Podríamos hablar de reconocer. En el próximo podríamos hacer reconocer en la oscuridad. Así que estaría bueno. Así que bueno, los amigos pueden poner ahí algún tema o Claro. profundizar sobre algún tema de los Beatles también. Claro, no, o darle de pronto mencionar a los músicos que tuvieron un espacio importante y no son tan reconocidos, ¿cierto? Podemos también ahí hincar el diente en ese tema. Po. Claro. Como ¿Por qué no? el caso de Paul Diano, por ejemplo, en Maiden, pues que aportó con los primeros discos. Que lo tuvimos acá en Conce. Lo tuvimos en también. Concepción también. Y en Tomé, si mal no recuerdo. En o Penco, Penco. sí. También lo Oye, tuvimos. vamos cerrando. Don Seba, ahí tiene su cámara para que se despida, para que agradezca, para que diga sus últimas palabras al cierre. Bueno, agradecer la invitación, la iniciativa, Lucho. La verdad es que esto del tema de la música, a mí en lo personal me apasiona. Lo que más me gusta hacer. Ahí estoy con un par de bandas y un par de proyectos musicales que andamos dando vueltas y bueno, mucho de eso tiene que ver con las ganas que uno que le pone y el cariño que le tiene a la música y bueno, y la gente valiosa como ustedes que uno ha ido conociendo en el tiempo en que ha estado metido en este tema. Así que agradezco la oportunidad, la invitación, el espacio y espero que podamos seguir continuar, digamos, con esta conversación que da para mucho más. Esa es la idea. Don JP. Yo, bueno, agradecer a Sala Voz por el espacio, ¿cierto? A ti y, bueno, al amigo aquí del sonido y las cámaras, ¿cierto? De Radio Florencia. Radio Florencia. Agradecerle esta instancia de poder conversar de música, súper valioso, que se repitan, ¿no?, estos espacios, pues creo que en esta época como media extraña política, ¿cierto? Creo que es importante también suavizarla con este tipo de conversaciones. Así Claro. que te agradezco la invitación. Eso. Muy bien. Bueno, yo igual agradezco obviamente a Radio Florencia, a Sala Voz por este espacio, a ustedes, amigos de la vida, por compartir, traer acá el material que vamos a estar conversando y revisando y esperar que podamos seguir continuando haciendo este programa. Y me despido con la cámara principal. Agradecer a Carlos en los controles, a Humberto también por el espacio, Radio Florencia, Sala Voz. Esto fue Zona Acción en su primer capítulo hablando sobre los Beatles. Yo me despido y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Chao.